Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero platicarte acerca de un libro que me gusta mucho, que se llama El Peregrino por John Bunyan. En este video voy a hablar un poco acerca de la historia de este libro, su contenido, el autor y finalmente también un poco acerca de específicamente esta edición de este editorial que tengo en mis manos. Pues El Peregrino es considerado uno de los clásicos en la historia dentro del cristianismo. Uno de los libros más influyentes, ha sido también uno de los libros más vendidos. Pero aún fuera del cristianismo, podemos encontrarlo en ciertas listas, como por ejemplo los clásicos de Harvard. Ahora, este libro fue escrito por John Bunyan. La historia de John Bunyan es una historia muy interesante, pues es la historia de un hombre que vivió en una época muy distinta a lo que vivimos el día de hoy. A los 16 años se enlistó en el ejército de su país para pelear en la guerra que estaban teniendo ahí dentro, en la guerra civil de Inglaterra. Esto creó y provocó experiencias dentro de él y vivencias que, como es de esperarse, lo marcaron y hasta, como algunos historiadores lo describen, endurecieron su corazón. Fue hasta tiempo y años después, una vez que ya estaba casado, gracias a la devoción de su esposa, el buscar constantemente a Dios, que él fue impactado y dentro de él comenzó un hambre y una necesidad por acercarse y buscar más de Dios. Finalmente tuvo ese encuentro que cambió radicalmente su vida, al punto en el que años más tarde se convertiría en un predicador en las calles de su ciudad. Pero al compartir un mensaje que no estaba conforme a las enseñanzas o políticas religiosas de la monarquía en la que él vivía, fue encarcelado en múltiples ocasiones. Y se estima el día de hoy que vivió alrededor de 12 años dentro de prisión. Fue precisamente en uno de esos periodos de encarcelamiento que él escribió este libro, El Peregrino. Ahora, si hablo particularmente de esta edición hecha por la editorial CLIE, creo que es una muy buena edición. Es un libro pequeño, compacto, específicamente tiene 174 páginas, ahí lo tenía anotado. Pero este es un libro que tiene buen papel, tiene la letra un poco pequeña, pero es bastante legible. Tiene un buen estudio pequeño, corto, pero creo que muy útil, introductorio tanto a la obra como a la vida del autor, y eso se agradece. Pero con lo que más me quedo yo son las notas al pie de página, en las cuales constantemente está referenciando versículos de la Biblia que dentro de los diálogos de la historia están utilizando para comunicarse entre un personaje y otro, pero eso lo voy a explicar también un poco más adelante. Ahora, ¿por qué este libro es considerado uno de los pilares o uno de los libros más influyentes dentro del cristianismo, especialmente en la tradición protestante? Porque creo que comunica y comparte muy bien las enseñanzas o las doctrinas básicas del cristianismo. De tal manera que una persona que no tiene contexto o no tiene idea previa de lo que es el cristianismo puede darse una idea bastante clara acerca de qué es el cristianismo y de manera práctica cómo se ve aplicado en la vida personal. Ahora, creo que esto es muy útil porque ciertamente el texto primario del cristianismo es la Biblia, son las Escrituras, pero este puede ser un libro, primero, bastante extenso y número dos, algo complejo de leer, debido a que la Biblia está conformada por 66 libros, fue escrita en un periodo de alrededor de 1000 años por más de 40 autores y tiene distintos estilos narrativos. Hay ciertos textos que son históricos, otros que son poéticos, tiene ciertas partes que son proféticas, hablan acerca del futuro, y hay ciertas partes que son epístolas o cartas dedicadas especialmente para una persona o una comunidad en específico. Entonces creo que lo que este libro, El Peregrino, hace muy bien es que dentro de una sola historia, dentro de una sola narrativa, toca las enseñanzas o los puntos claves y básicos del cristianismo, haciendo que una persona que quiere adentrarse o simplemente quiere conocer qué es el cristianismo pueda hacerlo de una manera muy práctica y muy digerible al leer este libro. Ahora me gustaría también compartirte algunos de los pasajes con los cuales
Este autor habla, para que te des una idea de a qué me estoy refiriendo, a lo largo de estos pasajes, dentro de las enseñanzas que nos comparte, es precisamente algunos de los atributos de Dios, como el amor de Dios, la compasión de Dios, su misericordia, pero también habla acerca del ser humano, habla de la maldad, del pecado del ser humano, la necesidad del ser humano por acercarse a Dios, pero también esa hambre y ese deseo en el corazón del ser humano por reformarse y cambiar su vida. Este libro básicamente contiene o se compone de una historia narrativa, es una historia de ficción donde el personaje principal emprende un viaje buscando a Dios. Quiero resaltarte estos pasajes del libro para que entiendas un poco más de lo que te estoy compartiendo. En cuanto a su viaje, el personaje principal, llamado Cristiano, nos dice: busco una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo para ser dada a su tiempo a los que la buscan con esmero. Esto dice mi libro, leedlo vosotros si queréis y os convenceréis de que es verdad. También nos habla acerca de las tentaciones y los retos que va enfrentando en el camino y nos dice: las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo que sucede, desgraciadamente, es que habiendo tanta conexión como hay entre los bienes presentes y nuestros apetitos carnales, ambos se hacen pronto muy amigos. Algo que no sucede con las cosas venideras, que permanecen mucho más distanciadas de los sentidos de la carne. Pero también nos comparte acerca de las dificultades y el pecado que uno va enfrentando en el camino. Un hombre, por razones políticas, puede clamar públicamente contra el pecado y, sin embargo, tolerarlo en su interior. He escuchado excelentes sermones y elocuentes conferencias clamando contra el pecado desde los púlpitos y, sin embargo, tanto los predicadores como su auditorio lo han tolerado sin mayores reparos en su corazón, en sus casas y en sus vidas. Los clamores de algunos contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre sus rodillas. La acusa de ser una niña mala y sucia, pero acto seguido la abraza y besa con el mayor cariño. Creo que son palabras duras que comparten este libro, pero también nos habla de la imagen completa de la gracia y misericordia de las enseñanzas del cristianismo y dice: entonces comprendí que el creer y el venir era toda una misma cosa, y que aquel que viene, es decir, que corre en su corazón tras la salvación por Cristo, aquel en realidad cree en Cristo. Al darme cuenta de esto, mis ojos se inundaron de lágrimas y seguí preguntando: pero Señor, ¿puede en verdad un pecador tan grande como yo ser aceptado delante de ti y ser salvo por ti? Y le oí decir: al que a mí viene, no le echo fuera. Creo que este es un libro que nos lleva al lector a identificarnos como ese peregrino, el cual cada uno puede emprender un viaje buscando a Dios y buscando la verdad de sus enseñanzas. Eso es todo por el día de hoy. Espero que esta reseña de este libro haya sido de tu agrado y haya sido de provecho para ti. Si te gustaría ver más contenido de este tipo o si te gustaría platicar acerca de algún libro en particular, déjanoslo en los comentarios y vamos a continuar por ahí la conversación. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto.